Ya, hola, bienvenido a todos. Mi nombre es Antonio Bustamante, yo soy parte del equipo de Marketing y Comunicaciones y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo de webinars donde se van a presentar las las mejoras y las nuevas funcionalidades de Manager Más. En esta primera instancia vamos a hacer un recorrido por las novedades del último semestre, es decir, desde aproximadamente agosto del 2021 hasta hoy, marzo 2022, donde vamos a ver principalmente la nueva vista del dashboard de inicio, la integración con herramientas de Business Intelligence, la carga de folios, integración de factura de compras y gestión de documentos de ventas. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Estamos súper contentos de empezar con este ciclo, la que va a ser una instancia para reunirnos una vez al mes y así poder juntos revisar lo nuevo de nuestro RP. Aprovecho de presentarles a nuestra speaker de hoy, que muchos ya la conocen, la Anita Barrera, que ella es instructora senior del Centro de Capacitación de Manager. Hola, Anita. Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, claramente, ¿cierto? Ana María Barrera del Centro de Capacitación. Vamos a dar inicio. Les puedo contar que hoy día estamos conectados 41 chicas. Así que esta rebautizo de las novedades se viene con todo. Esperemos que los próximos meses, así como nos está invitando ya, desde ya Antonia, ¿cierto? Podamos ser muchos más, ¿sí? Siempre es bueno que vayamos conociendo lo que va a ocurrir con estas novedades. Vamos a hacer la presentación y después vamos a dar una instancia ahí para que ustedes puedan hacer las consultas pertinentes, ¿verdad? ¿Sí? Comenzamos. Entonces, las novedades de este último semestre, lo que vamos a ver hoy día, un poquito ya se los había adelantado Antonia, ¿cierto? La nueva vista del dashboard de inicio, la integración con BI, ¿cierto? Carga de folios, integración de facturas de compra, gestión de documentos de venta, informes de venta y despachos pendientes y las nuevas vistas de balance y estado de resultado. Vamos a comenzar con el dashboard, ¿cierto? El dashboard es la pantalla inicial que nos encontramos cuando entramos a Manager Más. Y ahora nos encontramos estos gráficos y estos recuadros que tienen información, ¿cierto? En la cual nos puede servir para la gestión. Uno de los recuadros, vamos a ir analizando esta información, uno de los recuadros es de las ventas facturadas del mes, ¿cierto? Ahí nos va a mostrar el mes presente y el anterior, por ejemplo, ahí en los números nos va a ir mostrando esos datitos. Esta cifra se calcula de la suma neta de todas las facturas y notas de débito de venta y restamos las notas de crédito de venta, ¿cierto? Esta misma información, si ustedes quieren, la pueden sacar desde el informe de ventas por detalle, realizando la consulta, obviamente, con las fechas del mes actual y el mes anterior, con respecto al valor neto del producto, ¿cierto? Ahí tenemos el mismo número para que nos vayamos guiando. Los gráficos apuntan a los mismos datos, pero también nos muestran un comparativo de los meses con respecto al año anterior y también el acumulado. Por lo tanto, ahí tenemos un poquito de interacción también con la información de ventas y las facturas del mes. El otro botoncito que veíamos es de las cuentas por cobrar vencidas, ¿sí? Esta cifra se calcula de la suma de todos los documentos pendientes de cobro, es decir, nuestras facturas, boletas, notas de débito, notas de crédito y otros, ¿cierto? Que se encuentran vencidos a la fecha de hoy. Hoy estamos mirando, hoy es el tope, ¿cierto? Esta información la encontramos en el informe de analítico de cuentas. Ahí estamos haciendo un paralelo desde dónde vienen estos números. ¿Sí? Se encuentra en los informes del módulo de tesorería. Recuerden, por cobrar y por pagar siempre está en tesorería, ¿cierto? Y por lo tanto, obviamente el filtro lo tienen que hacer enfocado en el tipo cliente, ¿sí? Si vamos por las cuentas por pagar vencida, que es la otra opción, ¿cierto? Bastante parecida a lo que estábamos viendo con el cliente, pero esta vez con el proveedor. La cifra se calcula entonces de todos los documentos pendientes de pago, facturas, notas de débito, notas de crédito y otros, ¿cierto? Que están vencidos hasta la fecha de hoy, ¿sí? Esa información es la que encontramos en nuestro dashboard y por lo tanto ya vamos a poder ver rápidamente, ¿cierto? Ciertos numeritos importantes. Para los que se estaban preguntando, ¿todos mis empleados, todos mis usuarios van a ver este dashboard? No, no todos. Si ustedes dicen que no, entonces será no, ¿cierto? Para ello vamos a dar permisos de usuarios. Obviamente el administrador, el superusuario,
tiene permiso, obvio, ¿cierto? Pero a lo mejor uno que otro no va a tener permiso. Para ello, vamos a poder ir a la configuración, menú de configuración, seguridad, y en la pestaña de los permisos vamos a buscar, obviamente, el rol correspondiente a esos usuarios, y en el tipo de permiso vamos a poner general, así, directito, ¿cierto? Como ya vamos a elegir, por ejemplo, en este caso de compra, podemos decir en el buscador, vamos a buscar directamente dashboard. Y ahí es donde vamos a dar permiso o no vamos a dar permiso para que pueda mirar este dashboard, ¿cierto? Esta ventana principal de inicio. Lo marcamos sin permiso o con permiso. Si es con permiso, entonces vamos a ver los gráficos y los botones correspondientes. Si es sin permiso, la ventana se va a ver así. Simple, ¿cierto? Va a haber un saludo, va a decir, te estás perdiendo, que podrías ver entonces en reportería, que el dashboard podría ir sin permiso, ¿cierto? Entonces se vería de esta forma, ¿ya? ¿Damos permiso o no damos permiso? ¿Quién puede ver la información del dashboard donde están entonces las ventas, donde están las deudas, digamos, por pagar y por cobrar? Ahí vemos entonces con los usuarios. Ya, vamos a avanzar. Avanzamos entonces y ahora nos vamos a abastecimiento, que hay una nueva opción, de hecho está marcadito ahí, dice registro de compras, ¿cierto? En este registro de compras, en el menú de abastecimiento, encontramos justamente esta ventanita. Si es que no lo tienen ya configurado, vamos a encontrar, ¿cierto?, esta integración que está relacionada con el servicio de impuestos internos, ¿sí? Esta configuración es simple. Simplemente vamos a poner la cuenta del servicio de impuesto interno de la empresa, ¿cierto? Vamos a configurarlo de esa forma para poder sincronizar las facturas de compra, ¿sí? Entonces, esto va a permitir que podamos organizarnos, vamos a organizar los documentos, vamos a ahorrar bastante tiempo en la gestión del registro, entonces, de estas facturas. Nos va a permitir saber qué es lo que hay, no vamos a tener que ir allá a mirar al portal, qué me llegó, ¿cierto? O acepta, en fin, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos esta comunicación, ya vamos a leer estos documentos. ¿Cómo se hace? Simplemente vamos al registro de compra, presionamos el botoncito que dice configurar integración SII, ¿cierto? Y por lo tanto seguimos los pasos que nos dice. Súper simple. Aparece la ventana con la integración del servicio, reconoce nuestros datos del root de la empresa y el nombre, y por lo tanto vamos a poner la clave, obviamente de usuario, representante de la empresa, vamos a poner esa clave en esta opción, ¿cierto? De esta forma, guardamos los datos y ya se nos va a activar, volvemos allá al abastecimiento y vamos a ver que ese registro de compra ahora va a decir que está asociado al servicio de impuesto interno y vamos a ver una ventana como esta, en la cual, en un rango de fecha, podemos ver si las facturas las tenemos reconocidas o no. ¿Están registradas? Tenemos esta sincronía de que lo que está en el portal del servicio también ya lo tenemos contabilizado. Eso lo podemos ver porque, por ejemplo, podemos ver si hay un ticket. Ese ticket verde del último dato, por ejemplo, eso quiere decir que esa factura ya existe en nuestro sistema. Las otras que están en gris, que tienen el ticket con unas flechitas, ¿cierto? Esas falta por registrar. Por lo tanto, no están contabilizadas. Vamos a tener que ir a contabilizarlas de una forma súper sencilla. Vamos prácticamente haciendo check, reconocemos y listo. Forma súper rápida de registrar estos documentos. ¿Ya? ¿Ok? Recuerden que, obviamente, ahí ustedes tienen que ver si viene de ciclo o no viene de ciclo, si es de mercadería, si es de gasto, de qué es lo que es la factura, ¿cierto? Vamos chequeando y por lo tanto ya sabemos si está contabilizada o no está contabilizada. ¿Listo? ¿Ya? Súper fácil, súper dinámico. ¿Ya? Seguimos, nos cambiamos de menú, vamos a ir a las ventas. En las ventas vamos a ver este nuevo módulo que inclusive tiene ese logo del nuevo, ¿cierto? Es para que lo vean, para bien destacadito, de gestionar documentos. En esta gestión de documentos podemos hacer una serie de actividades, fíjense bien todo lo que podemos hacer. Esta nueva funcionalidad de gestión de documentos va a permitir, ¿cierto?, que en esta única ventana prácticamente podamos hacer una serie de tareas. Aplicando los filtros correspondientes, vamos a poder visualizar todos los documentos, partiendo, ¿cierto?, que están en ese filtro. Vamos a poder cambiar directamente ahí el estado, es decir, nada de ir ahora a descubrir a dónde anda el documento, ¿cierto? Hoy andaba por allá por el ingreso, se modifica, falta por aprobar. Todo lo vamos a ver aquí, ¿ya? Descargamos el PDF del documento. Es decir, si necesitamos saber cómo es,
¿cierto? Podemos descargarlo. Vamos a poder crear directamente el documento, modificarlo, eliminarlo en caso de, ¿cierto? Y además, este listado vamos a poder exportarlo tanto en PDF como en Excel. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a ver en detalle todas esas actividades para que vean ahí cómo va a funcionar o cómo funciona este gestionar documentos si es que no lo hayan visto. Un detallito, no está aquí, pero es un tip aparte. En estas funcionalidades muchas veces, en esta y en otras, aparece una pequeña encuestita. Contesten la encuesta para que así sepamos si les gustó, no les gustó, cómo está, ¿cierto? Entonces por ahí es donde vamos a poder ir sabiendo si ustedes están utilizando esta funcionalidad. A lo mejor nosotros la encontramos, yo la encuentro espectacular. Y a lo mejor a ustedes no les va a gustar. Entonces díganos cuál es el botón que no les gustó o si tienen alguna duda con respecto a él. ¿Ya? Ya, seguimos. Analicemos entonces todos estos botoncitos, ¿ya? En la primera parte decía nuevo documento. Está claro, ¿cierto? Es la posibilidad de crear un nuevo documento. Al crear este nuevo documento, elijo cuál es el documento y prosigo. Completo el documento y ya estamos listos, ¿sí? Luego tenemos un campo, ¿cierto? Que dice tipo de documento. Esto es para filtro. Puedo ver todos los documentos juntos o puedo elegir alguno de los que están en el listado o más de uno. Si se fijan, no es simplemente que yo lo marque, lo seleccione, sino que sale el casillero y por lo tanto dentro del casillero yo puedo marcar varios con ticket. Por ejemplo, quiero ver los dos tipos de boletas o quiero ver la factura y las notas de crédito, ¿cierto? Puedo entonces marcarlos y por lo tanto puedo verlos, ¿ya? En el estado del documento tenemos el aprobado, el contabilizado, el eliminado, el finalizado, el ingresado, el anulado y el proceso, ¿cierto? Ahí entonces vamos a poder filtrar también y determinar cuáles son los que nos faltan por aprobar, por ejemplo, o cuáles son los que quedaron como anulados, cuáles son los que están listos, ¿sí? ¿Ya? Y obviamente tenemos la oportunidad de un rango de fecha. Eso va a permitir entonces que podamos generar este informe, donde ahí damos en el botón de aplicar. El informe propiamente tal, abajito, cuando lo tengamos, ¿cierto? En el centro, vamos a tener la opción de buscar. ¿Qué podemos buscar? A lo mejor necesitamos encontrar algún cliente en particular, un tipo de documento con número en particular, ¿cierto? Así como también vamos a poder descargar esta opción, este informe, ¿cierto? Esta consulta en PDF o en Excel. Si se dan cuenta, dice que podemos descargarlo o también puedo mandarlo por mail. ¿A qué mail? Bueno, ahí me lo estaría mandando yo. ¿Sí? Pero ahí ustedes pueden poner el usuario al cual necesitan enviarle este informe, ¿cierto? Por ahí pueden hacer la consulta y con eso estamos, ¿cierto? ¿Cuáles son los datos que vemos en la consulta? ¿Ya? La primera columna tiene el ojito, ya sabemos para qué sirve el ojito es para ver. Puedo ver el documento directamente, entro al documento y lo puedo ver. El lapicito celeste sabemos que eso es modificar el documento, ¿cierto? Por lo tanto ahí está activo el lapicito ya que en el estado dice ingresado. Por lo tanto, puedo modificarlo todavía, ¿cierto? No está definitivo. Donde dice número de documento, vemos que está el icono de PDF, es decir, puedo descargar ese archivo. Entonces, por lo tanto, puedo ver el formato directamente. Lo llevo a la impresora, ¿cierto? PDF. Tenemos los datos del cliente con su root y nombre, tenemos la fecha del documento y tenemos el monto, ¿sí? Y en el estado tenemos los distintos estados que podríamos tener, que podemos ir trabajando, ¿cierto? Dependiendo cómo filtramos, obviamente lo que vemos aquí. En la misma opción podemos hacer el cambio. Si se dan cuenta, me dice solicitar aprobación, aprobar, emitir o eliminar el documento. Todo depende en el estado que esté, es lo que podría llegar a continuar, ¿cierto? Cuando yo registro primero un documento, queda como ingresado. Voy a solicitar aprobación, voy a aprobar, ¿sí? Todos esos botones verdes que habían para tomar la determinación y que no íbamos cambiando de menú, ahora están todos en una sola ventana, ¿cierto? Y por lo tanto podemos hacer ese cambio ahí directamente, rápidamente, ¿cierto? Así que es todo súper ágil, súper dinámico y ya no andamos ahí en el laberinto buscando los documentos. ¿Ok? De los distintos estados que podrían estar. Recuerden que de la solicitud de aprobación podríamos haber pasado a aprobar y de aprobar podríamos haber pasado a emitir. Entonces los documentos podrían estar cualquiera de esos tres estados. Aquí vamos a descubrirlo inmediatamente. ¿Listo? ¿Sí? Avanzamos. Nos quedamos en el menú de venta y nos trasladamos hacia los informes. Habíamos dicho que íbamos a mirar informes de venta, ¿cierto?
¿Cuál es el informe de venta que vamos a ver? Justamente la primera pestaña que hace referencia al informe de venta. ¿Ya? En este informe, ¿cierto? Lo primero que vamos a detectar es que tiene una nueva vista. ¿Ya? Este informe tiene una vista mucho más simple, mucho más práctica, mucho más dinámica. Podemos decir que la pantalla es más limpia. Tiene una serie de filtros, ¿cierto? Que como están un poquito ocultos, entre comillas, vamos a poder encontrarlos, desplegarlos y ahí vamos a ver la cantidad de filtros que tenemos, ¿cierto? Las modalidades de este informe también vamos a poder visualizar desde aquí mismo, ¿ya? Entonces, vamos a ver en detalle en qué cambió esta nueva vista del informe de ventas. Primero tenemos el tipo modalidad, donde vemos que el informe es por detalle, por producto, por cliente, por vendedor, por familia, por subfamilia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ahí vamos a poder ir viendo cuál es la información que necesitamos en nuestro informe. Luego tenemos el tipo de costo, donde podemos sacar el informe considerando sin margen o el costo estándar, el costo de última compra, el costo promedio, ¿cierto? Y obviamente para un filtro siempre es necesario un rango de fecha. ¿Ya? ¿Ok? Para esta información, obviamente también tenemos el buscar y tenemos las descargas de PDF y Excel, igual que lo veíamos recién, ¿sí? Y luego tenemos ese como triangulito, que ahí es donde vamos a encontrar los filtros para las consultas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los filtros? Les decía en la presentación que son múltiples, son hartos, ¿ya? Tenemos, aquí lo tuve que dividir en varias partes con la pantalla para que se vea. Entonces, tenemos en una primera parte, tenemos filtros generales, como por ejemplo, seleccionar la o la empresa, ¿cierto? El vendedor, el cliente o los clientes, ¿cierto? La cuenta contable. Por en la parte de los artículos podemos seleccionar todos los artículos, la familia, la subfamilia, la marca, el origen, ¿sí? Si vamos trabajando con esos datos, ahora le vamos a encontrar sentido a configurar esos datos, ¿ah? Parece. Ya, aquí entonces donde podemos hacer justamente esos filtros. Seguimos con los filtros. También tenemos ciertos indicadores donde tenemos, por ejemplo, la unidad de negocio, centro de costo o también la posibilidad de los conceptos de ingreso que están ahí registrados. Así que nuestro informe puede ser súper variado, ¿cierto? Puede ser súper acotado de acuerdo a lo que necesitemos. ¿Qué podemos incluir en el informe? Podemos agregar el peso y volumen, ¿cierto? Es decir, va a aparecer un dato más con ese dato, peso y volumen del producto, y también podríamos incluir los centros de costo, ¿ya? Entonces, esa información está toda en la ventanita desplegable de los filtros y con eso vamos a generar nuestro informe, que lo vamos a ver así, sumamente nutrido, pero súper clarito, donde está la fecha del documento, el tipo de documento, el número, ¿cierto? Y ahí está el PDF que puedo exportarlo, el cliente, el monto facturado y después tenemos un cierto detalle. Tenemos el valor neto, si es que está pagado o no está pagado, o cuánto está pagado, ¿cierto? La fecha, el vendedor, el producto, la familia, la subfamilia, la cantidad de ese producto, el neto, los costos, margen, empresa, ¿cierto? Ahí vamos viendo todos esos datitos. Recordando que este informe también podríamos exportarlo a Excel y por lo tanto ahí podemos manejarlo. ¿Ya? Recuerden que todas estas ventanas siempre nos muestra una cierta cantidad de datos y luego podemos ir avanzando en las páginas, ¿cierto? ¿Ya? Así que súper completo nuestro informe de ventas, más clarito, súper definido, ¿cierto? Y de acuerdo a los filtros que queramos sacar. Al exportarlo a PDF, este es el formato que vamos a ver. Está el logo de la empresa, están los datos de la empresa, tanto el nombre como el root. Tenemos el giro, tenemos cierta información de cómo generamos el informe, ¿cierto? Si pedimos o no pedimos algún tipo de costo, cuál es el rango de fecha, etcétera. Y los mismos datitos que veíamos en pantalla también los tenemos, ¿cierto?, en el informe. ¿Ya? ¿Ok? Ese es el informe entonces en PDF de lo que vimos en la consulta. Y el Excel, para que se vea aquí, están ahí a continuación, y el Excel lógicamente tiene también la misma información, los datos del documento, los datos del cliente, la unidad de negocio, los montos, ¿cierto? Si tiene relación, o sea, de dónde viene, cuál es el vendedor, los datos del producto, cuál es su peso, su volumen, si es que marcamos ahí que lo incluyéramos, el centro de costo con código y con nombre, ¿sí? La cuenta contable, lo mismo, la unidad de medida, la empresa, etcétera.
¿ya? De esa forma vamos viendo nuestro informe de acuerdo a lo que necesitamos, puede ser sumamente acotado, puede ser súper generalizado y de acuerdo a lo que ustedes necesiten, ¿ya? ¿Avanzamos? Avanzamos. Nos quedamos en los informes de ventas y vamos a ver los despachos pendientes. Nos movemos unas pestañas hacia el costado, ¿cierto? Y llegamos a la penúltima pestaña donde están los despachos pendientes. En los despachos pendientes vamos a encontrar y vamos a poder revisar en estos despachos pendientes, ¿cierto? El estado en que se encuentran los productos según su despacho, primero. Segundo, el monto neto y cantidad de cada producto indicado en el documento de origen. La cantidad que se encuentra por despachar de cada producto. La cantidad que se ha despachado, el documento involucrado en el despacho y la información correspondiente al estado de la facturación. Todo eso vamos a poder ver en este informe, ¿ya? Vamos viendo el detalle entonces. Bueno, nuevamente tenemos la barra de donde están los filtros para poder generar nuestro informe, donde podemos seleccionar el origen o el documento de origen. Vamos a partir viendo de la nota de venta en adelante, desde la cotización en adelante, en fin, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ahí podemos ver solo las facturas, podemos ver solo las boletas, desde la nota de venta, en fin, ¿ya? El estado del despacho puede ser sin movimiento, los parciales o los completos, o todos juntos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, nuestro informe puede ir sumamente acotado a un dato en particular, ¿ya? Lo mismo para la facturación. También tenemos sin movimiento, es decir, sin factura, parciales, que no se ha facturado todo, o completos, que ya está terminado ese ciclo. El rango de fecha siempre es importante para que no tengamos bulto de más en la información. Tenemos el buscador nuevamente, que ahí es donde recuerden que pueden buscar información que está en la consulta. Por lo tanto, si estamos relacionando algún número en particular, podemos buscarlo. Si estamos buscando algún cliente en particular, podemos buscarlo, ¿ya? Descargamos el informe, la consulta, ¿cierto? Lo descargamos en PDF o Excel, ¿cierto? De la misma forma que lo hemos visto anteriormente. Y tenemos una serie de filtros. Vamos a ver todos los filtros que nos permite este informe. Una primera parte nos dice, hay filtros generales, donde puedes elegir cliente, puedes elegir artículo, unidad de negocio, centro de costo o la probabilidad. Recuerden que los documentos de venta trabajan con probabilidad, así que por lo tanto también podemos trabajar con esa probabilidad. Bien, ¿qué nos muestra entonces este informe? Fíjense bien que en este caso particular, voy a mostrar un ejemplo, donde tenemos, por ejemplo, la flechita, ese triangulito que está al lado del número del documento, dice que nos muestra el detalle, es decir, podemos ver la línea cerradita y ver que es la nota de venta tal, de la fecha tal, del señor X, ¿cierto? Y el estado del despacho sin movimiento, el estado de facturación sin movimiento. Y si queremos saber por qué, bueno, el detalle, si abrimos, ¿cierto?, esa opción y por lo tanto nos muestra lo relacionado con el producto, ¿ya? Y el producto nos dice, sí, en este documento está este producto o varios productos, la cantidad solicitada, cuánto es el valor por producto, el valor neto, en cuanto al despacho por generar o cómo sería. En este caso que tenemos y nos dice que el estado de despacho es sin movimiento, obviamente tenemos el por generar, ¿cierto? ¿Cuánto hay de despacho? 0. Y por despachar, todo, los 100. ¿Se fijan? Ahí está. Lo mismo ocurre con la factura. Nos cuadra con la información que teníamos generalizada que decía sin movimiento. ¿Cuánto está facturado? 0 y por facturar 100. Es decir, esta nota de venta está pendiente total. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, podemos hacer esa lectura. ¿Qué pasa si hacemos algo con esta nota de venta y, por ejemplo, ya hacemos un primer despacho? Aquí nos está mostrando ahora que el estado cambió a parcial y en la factura seguimos sin movimiento. Si se dan cuenta, es la misma nota de venta por si acaso, la 56. El mismo producto que decía que entonces tenía pendiente por despachar, ahora nos dice, hay una guía, hay un numerito 1 al lado de la guía, ¿sí? Entonces, hay una guía en que dice que se despacharon 40 y falta por despachar 60. Por eso dice parcial, ¿se fijan? Y la factura por generar. Todavía la factura está pendiente completa. ¿Sí? Otra acción.
la misma nota de venta, ahora nos dice que desde la parte de despacho está completado y desde la facturación también está completado el dato, ¿sí? Por lo tanto, según vemos en el detalle, está todo listo, no debemos nada a nadie, ¿cierto? Bueno, el cliente nos debe a nosotros. La guía ahora dice que hay dos. Fíjense bien, entre paréntesis dice dos. Y eso quiere decir que hay dos guías. Ahí está el detalle, inclusive podemos ver en la guía 62 y la 63, donde se despachó 40 primero y después 60 en esas fechas. ¿Se fijan? Y la factura, hay solamente una factura. Quiere decir que desde las dos guías se generó una sola factura. Ahí podríamos haber sabido si, por ejemplo, si la guía tenía cada uno una factura, ¿cierto? Así que ahí es donde podemos ver, si se fijan en los despachos pendientes, está súper completo ahora, podemos ver inclusive prácticamente el ciclo documentario con los estados correspondientes. ¿Se fijan? Entonces, esta información, ¿cierto? La vamos trabajando desde los despachos pendientes, en los informes de venta. ¿Sí? Como decíamos que se puede exportar el informe en PDF, ahí está el formato en PDF, ¿cierto? Nos dice, nos presenta la nota de venta 56 y después nos dice, el detalle es el producto con sus dos guías, con su factura, ¿cierto? Y ahí está, los despachados son 100, no faltó nada por despachar y así sucesivamente también los datos de la factura, ¿ya? Entonces, toda la información también la tenemos en el informe. Recuerden que se puede mandar por mail, ¿ya? En el Excel también vamos a ver estos mismos datos, el estado en que está, sin movimientos, completado, ¿cierto? Del despacho, el estado de la factura, cómo anda, ¿cierto? Y luego también nos dice, en la columna de los despachos, aquí en la columna Q y en la R, tenemos la o las guías y la o las facturas correspondiendo a el ciclo como se está mostrando. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, de existir, en este caso teníamos dos guías, aparecen las dos juntas en la misma columna, pero están separaditas ahí con una coma, ¿ya? Entonces, si tenemos 5 guías, vamos a ver en una celda 5 guías y así no se nos repite el registro de la nota de venta. ¿Se fijan? Así tenemos unitariamente cada documento y podemos trabajar mucho mejor el informe desde el Excel. ¿Listo? ¿Qué les pareció ventas? Bueno, ahora nos vamos a cambiar, ¿eh? Nos vamos a ir a finanzas, porque vamos a ver entonces qué pasa con el balance y el estado de resultado, que nos dice ahí que es nuevo. Por ahí nos adelantaban, ¿cierto?, que había nueva vista. Claro, tenemos nueva vista. Hay una nueva vista del balance, que esta información ahora está toda en una sola pantalla también. La información, por lo tanto, es mucho más ordenada visualmente, ¿cierto? Es todo más ordenado, está mucho más rápido. Y también tenemos filtros adicionales, ¿cierto?, para generar nuestros informes. ¿Ya? Veámoslo en detalle, en qué varía cada uno de ellos. Bien, ¿qué nos vamos a encontrar? Primero tenemos el tipo de informe. Recuerden que el balance puede ser clasificado, tributario, por mes o mes acumulado, ¿cierto? Tenemos la fecha del informe y además ahí en celestito, en este caso, nos va a indicar cuál es el filtro aplicado. En este caso, el filtro era solamente por una de las empresas, ¿cierto? Cuando ya apliquemos y veamos a ver los filtros, va a aparecer ahí si hay monedas, si hay centro costo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, por el buscar podemos buscar un código de cuenta, un nombre de cuenta, podemos buscar ahí un monto también y todo eso podría aparecer. Es súper bueno ahí el buscador. Como ya hemos visto, también tenemos la descarga del informe en PDF o en Excel, ¿cierto? Recuerden ahí esos iconos que van a estar siempre, que se puede hacer alguna descarga en particular de ese informe. Y tenemos también el triangulito que significa que tiene filtros, ¿verdad? Estos filtros, vamos a ver estos tipos, ya. Para el balance tenemos entonces, primero, si queremos ocultar códigos o no, y si queremos mostrar los movimientos anulados o no, recordando que el balance podría estar acotado a solo los números o un poquito de información más acotada o todo abierto, ¿cierto? La empresa, una empresa o varias empresas. Recuerden que Manager Más nos permite también visualizar estos informes desde el punto de vista de consolidación de empresas, ¿cierto? Por lo tanto, podemos ver una empresa o dos empresas sumadas o todas las empresas sumadas. ¿Queremos hacer algún tipo de comparación con otra fecha? También podríamos elegirla. Y en este caso también tenemos la posibilidad de mostrar la información de una moneda distinta a la funcional. Por defecto, lógicamente, va a aparecer el peso y la tasa de cambio 1, ¿cierto? Que es como tenemos siempre configurado a nuestro manager.
pero eventualmente podríamos decir, y si lo veo en UF, pongo la moneda UF, pongo la tasa de cambio y ya se me transforman ahí todos los números hacia, obviamente, los valores de UF, ¿cierto? ¿Ya? Así que así podemos ir filtrando. Y por lo tanto, si vamos a ver, por ejemplo, el balance clasificado, lo vemos de esta forma. Limpiecito, ahí se van abriendo los niveles, ¿cierto? Primero tenemos activo, podemos abrir, vamos a encontrar activo circulante, abrimos, activo fijo, abrimos, y si seguimos abriendo vamos a encontrar las cuentas que están relacionadas, lógicamente, a esos agrupadores, ¿sí? ¿Ok? Entonces, desde ahí es donde podemos ver nuestro balance clasificado. El balance tributario con sus 8 columnas, también súper práctico. Aquí estamos viendo también los totales, si hay utilidad o pérdida, ¿cierto? Y la sumatoria final correspondiendo a las 8 columnas también, ¿cierto? Aquí hasta el minuto todo lo que se está viendo es solamente con el filtro de una empresa, nada más. ¿Ya? El informe, el balance por mes, vamos viendo también los registros, ¿cierto? Por nivel, ¿cierto? Activo, activos circulantes, y vamos viendo también esas sumatorias que corresponden a cada uno de los meses. En enero tenemos tanto, en febrero tenemos tanto, en marzo, y al final siempre nos va a mostrar el total de lo que vamos del año, ¿cierto? Estamos en marzo, así que este informe este año se va a ver chiquito todavía, ¿sí? Y por mes acumulado, lo mismo a lo anterior, pero esta vez enero va sumado con febrero, febrero va sumado con marzo, y por lo tanto también podemos ir avanzando. Si se dan cuenta, en este caso podemos exportar a Excel este informe, ¿sí? Por lo tanto, ahí tenemos nuestros 4 formatos de balance con esta vista súper clara, súper nítida y además súper rápida de generar el informe, ¿ya? Nos vamos a cambiar y vamos a ver ahora el estado de resultado, ¿cierto? Que es un poco igualito, ¿verdad? Está súper limpiecita también la imagen, vamos a poder ver todo en una sola pantalla, está todo ordenado, es mucho más rápido y lógicamente tenemos filtros que acotar para cada uno de nuestros formatos, ¿sí? Tenemos el tipo de estado de resultado, clasificado estándar por mes o mes acumulado, la fecha del informe, el filtro que podríamos aplicar, el buscador que también puede buscar ahí las cuentas por nombre, por código o el monto, los filtros y las descargas de PDF o Excel, ¿ya? En este caso, los filtros para el estado de resultado, claramente aquí tenemos un poquito más, ¿cierto? Donde podemos ocultar los códigos y también podríamos llegar a ocultar las cuentas, es decir, podemos dejar uno y ocultar el otro, ¿cierto? ¿Ya? Los niveles en los cuales queremos trabajar, ¿sí? Entonces, ahí es donde, lógicamente, estos niveles van a ir quedando, ¿cierto? Si es de primer nivel, vamos a ver solamente, qué sé yo, ingresos y gastos. Si es nivel 2, ahí vamos a ir abriendo un poquito el abanico. Las empresas, una empresa, 2 empresas, 3 empresas, las 5 empresas, todas las empresas, en fin, ¿ya? Y los indicadores en este caso nos estaría mostrando, por ejemplo, si vamos a hacer un filtro por centro de costo, por unidad de negocio, ¿cierto? Además de eso, si tenemos entonces fecha comparativa, la moneda también podemos aplicarla aquí, lo mismo que veíamos para el balance, y en este caso del estado de resultado también podríamos aplicar análisis con respecto a nuestros conceptos, ¿cierto? Que están registrados, ¿sí? Por lo tanto, ahí podríamos también ver nuestro estado de resultados con un análisis mucho más acotado. Esas son las nuevas vistas de balance y estado de resultado, ¿cierto? El clasificado, lógicamente, se ve de esta forma, donde vamos abriendo los agrupadores y ya vamos viendo los resultados, además de la comparativa natural, ¿cierto? El estándar también nos dice resultados operacionales, el resultado no operacional y el resultado del ejercicio, ¿cierto? Y también tenemos por mes los ingresos y egresos correspondientes, además que por mes acumulado iría sumando enero más febrero más marzo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Así que ahí elijan su formato, ¿cierto? Cuál es el que les acomoda, el que les gusta, el que les sirve, y podemos ir aplicando entonces toda esta información. ¿Seguimos? Están ahí atorados con tanta información. Si tienen dudas, vayan escribiéndola y después las retomamos en un ratito más, ¿ya? Bien, nos vamos a ir a los tipos de documento, ¿sí? Aquí en los tipos de documentos vamos a ver una cierta configuración. En los tipos de documento encontramos la pestaña de folios, ¿sí? Esto es súper importante, súper práctico, fácil,
prácticamente automático, así que pongan atención. En esta ventana de folios nos dice cargar folios de Acepta, ¿cierto? ¿Sí? Y también nos dice ver el tutorial. Lo mismo que yo les voy a presentar está en el tutorial, ahí está el acceso directo a YouTube, donde van a ver, ¿cierto?, el videito, la cápsula, donde justamente están los pasos a seguir para hacer esto mismo. La carga directa de los folios autorizados por el Servicio Impuesto Interno en Acepta. Eso es lo que vamos a hacer. Obviamente, primero tenemos que ir al servicio, pedimos el archivo con los folios autorizados, ¿cierto? Y aquí simplemente vamos a decir que ese archivo lo vamos a cargar. Ahí donde dice seleccionar archivo, vamos a ir a buscar donde guardamos ese archivo XML que nos entregó el Servicio Impuesto Interno, ¿cierto? Entonces, y simplemente le decimos cargar archivo. Así de fácil, 2 pasos sería, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, en esta carga, el sistema va a leer rápidamente la información que está en ese archivo, nos va a decir, perfecto, este archivo corresponde a la factura de venta exenta electrónica, desde este folio hasta este otro folio, ¿cierto? Donde los últimos folios usados son X número, te quedan folios disponibles y en el fondo ahí nos va a hacer toda esa validación de datos, ¿cierto? La fecha de la autorización y además la fecha de caducidad del folio. Todos esos datitos nos entrega, hace la lectura del archivo que cargamos y por lo tanto ya tenemos listo para poder trabajar, ¿cierto? Y seguir facturando, emitiendo nuestros documentos electrónicos. ¿Ya? Así de fácil es. Bien, ahora vamos a llegar a una última novedad que tenemos desde este último tiempo, ¿cierto? Que son las integraciones. En este caso, las integraciones BI. Por ahí algunos podrían decir, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, Manager Más ahora se integra con una herramienta BI. Para aquellos que no la conocen o los conocen, ¿cierto? El término de Business Intelligence, que es el BI, ¿cierto? Hace referencia al uso de estrategias y herramientas que sirven para transformar la información en conocimiento, con el objetivo de mejorar el proceso de toma de decisiones de la empresa. Es decir, nos permite, ¿cierto? Nos ayuda, nos da herramientas, nos muestra información para que podamos tomar decisiones. Y eso es súper importante. Estamos en plena era digital, ¿cierto? Entonces la toma de decisiones es sumamente importante que estemos informados de buena forma y por lo tanto es uno de los factores que diferencia entre una empresa y otra, ¿cierto? ¿Cómo funciona esto? ¿A qué se refiere? Desde el punto de vista de manager, ¿cierto? Tenemos una réplica de los datos, es decir, es como que hiciéramos una copia de tu base, te otorgamos un punto de conexión, te damos una contraseña para que haya esa conexión, ese uso, ¿cierto? Y por lo tanto se puede conectar a tu herramienta BI, ¿cierto? ¿Dónde está la clave? Que la herramienta BI es tuya, no es nuestra, ¿sí? Y ahí entonces está la clave. Nosotros damos el acceso, te entregamos la información, puedes acceder, sin embargo, la parte del proceso de tus informes, de tus gráficos, lo tienes que hacer tú, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ustedes se están preguntando, en compras, en ventas, ¿qué puedo hacer? Los analíticos, ¿cómo los puedo llevar? Los saldos de cuentas, ¿cómo los puedo manejar? El inventario. Hay algunas preguntas que a lo mejor ustedes ya se están haciendo. Y esas respuestas las pueden contestar a partir de que pueden trabajar en su herramienta BI, a partir de que van extrayendo la información desde Manager. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, ¿cuántas ventas facturamos este mes? ¿Cuántas compras se realizan este mes? ¿Cuál ha sido el margen trimestral? Desde el punto de vista de inventario, ¿cuánto stock tengo en cada producto? ¿Cuál es la rotación? Todas esas son preguntas para poder tomar decisiones y poder seguir avanzando de buena forma. ¿Se fijan? Entonces, esas preguntas las podemos contestar justamente creando una buena o tomando una buena herramienta. Esta es un poco la figura, ¿cierto?, de lo que significa, lo que iría a trabajar, ¿cierto? Tenemos Manager, de ahí podemos hacer la réplica según qué es lo que necesitamos hacer con la herramienta BI, ¿cierto? Ahí hay varios. A lo mejor a algunos les va a sonar el Power BI, que es como el más sonado parece, ¿cierto? También está el QuickSense, ¿cierto? Y hay otros. Hay muchos otros. Algunos son más baratos que otros, unos son más sencillos que otros, ¿cierto? Finalmente, esta es una imagen de lo que ustedes podrían desarrollar en conjunto con extraer la información desde Manager. Algún gráfico que les permita ver, ¿cierto?, qué pasa con la facturación, qué pasa con los productos, qué pasa con las cuentas, ¿cierto? Ahí tesorería, cómo se está moviendo, cobrar por pagar, ¿sí? Por lo tanto, esta información podemos extraerla también, ¿cierto? Ustedes pueden extraerla desde su herramienta BI,
¿Ya? Entonces, los invitamos también, y ahora como último, los invitamos a trabajar, a visualizar toda esta información desde el Centro de Ayuda de Manager Más, o el CDA, ¿cierto? Donde ustedes van a poder visualizar todas esas notas técnicas de aquellas funcionalidades tutoriales que puedan necesitar, ¿cierto? Vayan al centro de ayuda, vean que están notas, estamos como locos ahí grabando videos, escribiendo notas técnicas para que ustedes puedan tener todas las herramientas a la mano y poder entonces saber cómo funciona o ayudarles un poquito, darles una guía, ¿cierto? En este caso, cuando descarguen el material van a poder ver que dentro de cada uno de estos botoncitos van a encontrar el link que los va a llevar directamente al centro de ayuda, así como también el botoncito centro de ayuda los lleva ahí al menú principal del centro de ayuda de Manager Más. ¿Sí? Ahí están todas las funcionalidades que presentamos el día de hoy y cada una tiene su link directo hacia el centro de ayuda. ¿Sí? Con eso entonces dejamos presentada toda la información acumulada, ¿cierto? Damos el puntapié inicial a los webinars de novedades de Manager Más. Antonia. Muchas gracias, Anita. Gracias por toda esta valiosa información. Ahora comenzaremos con la ronda de preguntas que ustedes fueron dejando en nuestro chat a lo largo de la charla. Si tienen más dudas, todavía están a tiempo de dejarlas por escrito para que sean respondidas por nuestra experta. Bien, por aquí ya estoy viendo preguntas. Fernando dice, ¿con quién debo contratar la integración del servicio impuesto interno? Con nadie, ya está listo. Es llegar y configurarlo tal como estaban los pasos ahí, ¿cierto? Puedes ver el tutorial, Fernando, como también seguir los pasos que mostré justamente. Es cosa de apretar los botoncillos, llegar a la configuración, poner la clave que usan para el servicio impuesto interno y ya puedes empezar a utilizar la funcionalidad. Es súper rápido. Sergio dice, esta disponibilidad de base de datos para las integraciones tiene un costo. En el caso de BI, sí, Sergio. En el caso de BI tienes que contratarlo. De esta forma damos en la conexión. A diferencia de lo que justamente había preguntado Fernando, BI sí tiene una contratación por el lado de comercial, más que nada para el usuario. Si te fijaste ahí en el ciclo, en el flujo, ¿cierto? Está el usuario en que damos la conexión para que tú puedas, obviamente, conectarte con tu herramienta BI. ¿Ya? Voy a ir a los chats ahora. Anita, Susana también pregunta cómo se tienen que asociar las cuentas contables cuando aplicamos la asociación de los documentos por la integración de servicio impuesto interno. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Lo contestaste? No, ¿lo contesto yo? Lo contesto. Contesta tú. Yo también lo contesté, pero en el fondo la idea es que la factura de compra va a tomar por defecto su cuenta contable parametrizada y en la medida que vamos asociando los distintos detalles en ella, van a ir tomando la cuenta contable de sus respectivos productos o servicios. ¿Listo? Ok. Bien, en el fondo nos permite hacer mucho más rápido el proceso, ¿cierto? Ya, existe una forma de descargar los PDF de forma masiva. Me imagino que serían los PDF de los documentos de venta, Catherine, ¿sí? Supongo, desde el gestor. Ahí, si te fijas, ahí es cosa de ir descargando el archivo. Por el momento no hay ninguna marca como para que me permita descargar todos juntos, pero eso está en vías de, ¿cierto? Lo vamos a anotar por ahí, me imagino. De hecho, ya tomamos nota para probablemente inclusive ahora no se vea, pero ya va a estar pronto, ¿cierto? Así es. Alex pregunta, dice, al momento de factura de servicio impuesto interno no muestra todas las cuentas de gasto, en mi caso solo muestra los primeros 10 códigos de productos y no muestra gastos. Ah, ya. Entonces ahí hay que validar, ¿cierto?, cómo están configurados, cuál es el tipo de documento. Por ahí recuerden también que los códigos están configurados como gastos o como productos terminados, ¿cierto? En el caso de, y a partir de eso también decimos si el producto es afecto o exento. Por ahí a lo mejor hay alguna configuración. Habría que revisarlo, Alex, por si acaso. Sí, tomé nota para poder hacer un seguimiento más exhaustivo a su problemática. Alex, ya te tienen registrado. Ya. Sí, ahí le habías contestado. Listo. Fernando,
Esta preguntó Fernando. ¿Dónde puedo ver si quedan pocos folios para no quedarme sin folios? Me interesa la integración de VI. Ya. Lo de los folios, puede ser que te llegue la notificación, ¿han visto la campanita arriba? Ahí te va a decir, oye, tienes pocos folios, te van quedando pocos folios, así como también puedes ir directamente donde los registramos, que ahí está la fecha y está la cantidad de folios. Ahí tienes 2 lugares como para ver los folios, Fernando. Y lo de VI, ¿con qué lo contrata? Llama a tu ejecutivo comercial, ahí al vendedor regalón, y ahí que te muestre todas las posibilidades y la parte comercial correspondiente. ¿Ya? ¿Cuáles son las herramientas de VI? Se pueden integrar todas las que existan. Hasta el momento yo no sé que hay alguna que ponga algún pero, ¿verdad? Porque nosotros damos el acceso, se conecta y por lo tanto el uso ya depende de tus manitos, ¿sí? La herramienta VI tú defines cuál es y cómo la utilizas. Nosotros te damos acceso para que puedas ver la información. Sergio había preguntado lo mismo por allá. Susana dijo, listo, gracias. Axel también dijo, muchas gracias. Y Catherine pregunta, ¿existe una forma de agregar el tipo de venta a cada documento? Por ejemplo, tengo ventas de distintos tipos, papá, ¿cierto? ¿Cómo puedo agregar ese dato para que eso no está en el informe de venta? Es un dato particular que no estaría en el informe. Ya, ¿y ese dato lo agregas como referencia, Catherine, o tienes un tipo particular, así como la tabla con esos datos? Catherine Rojas. Pues mientras me responda Catherine, voy a ver si hay otra pregunta por otro lado. Retomamos al tiro. Aileen te está dando las gracias, Gilen. Gracias, le contestaste. Ya. Está completado como mejorar en el corto plazo la posibilidad de asociar un documento como una orden de compra o una guía de despacho al momento de asociar documentos desde el registro de acepta. A ver, me mareé con la pregunta. Mejorar la posibilidad de asociar un documento como una orden de compra. Asociar un documento, Felipe, ¿te refieres a hacer el ciclo? ¿O asociar un documento así como a adjuntar no sé, la orden de compra firmada? Me imagino que te refieres al ciclo. ¿O no? ¿Ya? Ojo, no te confundas el registro o la funcionalidad de acepta con la del servicio, por si acaso. ¿Sí? A ver si me contestó Catherine. Ahí me complementó. Para cada cliente tengo distintos tipos de venta, entonces me piden abrir el dato. Por ejemplo, para verlas un root y se vende como e-commerce y tienda. Ok, es un dato adicional que necesitas poner en el documento de venta. Ya, ahí habría que ver directamente eso. Ghislaine, si tomas notita ahí de Catherine. Y ese datito, en el fondo, habría que ver si hay un campo en particular, si se puede ver en el informe, ahí podemos ver. Por el momento es, obviamente, lo que hay en pantalla. ¿Ya? Victoria. Apuntado. Victoria. Esto es bueno venir con secretaria. ¿Cómo funciona el chat de ayuda? Recientemente mandé un correo en el ticket y la respuesta fue de ahora usar el chat. El chat se activa, ¿cierto? Estamos de a poco activando, ¿cierto? Para algunos usuarios, se va activando y ahí obviamente tú pinchas, como en cualquier página tú puedes entrar y hay que tú pinchas el chat y pones ahí un saludo y se activa inmediatamente, te saludan y por ahí puedes elegir el tipo de ayuda que necesites o puedes expresar directamente tu ayuda. ¿Ya? Sí, ahí para complementar es importante destacar que son nuestros mismos operadores los que en el fondo entregan la asistencia a través del chat. Sí, lógico. Son los mismos chicos, los mismos que los llaman por teléfono, les contestan el mail, los mismos están ahí, son multifuncionales los chicos. Sí, ahí sí que ahí están con todas las ganas ahí respondiendo como pulpos, por todos los lados. Registro de compra no puedo ver los códigos. Víctor también dice que no puede ver los códigos desde el registro de compra. Supongo yo que se refiere a los códigos de los productos debe ser, me imagino. ¿Sí? Ahí hay que revisar ahí qué pasa con la ventanita de Víctor, ¿cierto? Que no puede ver los códigos. Ahí Felipe me complementa que sí, es a partir del ciclo. Ya, entonces, al momento de asociar el ciclo desde el registro de acepta. Por el momento está directo. Recuerda que en el fondo con eso estamos viendo, ¿cierto? Cuáles son las facturas que tienes o no tienes registradas. Entonces, podrías no registrarlas a partir de ahí, simplemente ver si está, ¿cierto? Como también, y así poder seguir tu ciclo
así como también registrarlas directamente. Por el momento estamos así, ¿ya? Por si acaso. Ay, Víctor dice sí. Perfecto. Ya. Alex encuentra súper útil y práctico el chat. Parece que lo has usado, Alex. Muy bien. Qué bueno que te parezca práctico. Esa es la idea, ¿cierto? Se pueden imprimir o descargar las facturas de forma masiva. Hasta donde yo vi, masivamente no. Simplemente ahí directamente, ¿verdad? ¿Sí? Exacto, muchas pero veces. ya está apuntado en el fondo para solicitarlo como una futura mejora. Beatriz, está tomado nota. Beatriz también ahí se suma una segunda rayita a la misma. Ya, y Alex, sí, dice que lo ha usado muchas veces y ha aprendido bastante. ¡Qué bueno! Así como los cursos también del centro de capacitación, también se aprende mucho. Bien, perfecto. Ahí Víctor te contesta a Gili que muchas gracias, que ok. Perfecto, chicos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les pareció el gestor? ¿Qué les pareció eso de poder registrar, ver y, qué sé yo, hacer todos los procesos en una sola pantalla y no cambiarse de menú o no andar perdido en el laberinto de dónde me quedó el documento? ¿Sí? De modificarlo o emitirlo, ¿cierto? Todo en una misma parte. A mí me encantó el informe de los despachos pendientes. Para poder tener, se debe contratar algo aparte. POD. Víctor, sí. Es otro Víctor. Victoria. Victoria y Víctor. Los lentes definitivamente tengo que cambiarlos, Espérame. Me imagino que es punto de venta. Sí, es que eso estaba mirando, es que lo estoy viendo que veo una letra que no corresponde y ahí es donde me confundí entre Víctor y Victoria. Perdona, Victoria, por perder el hilo. Sí, el punto de venta, ¿cierto? Tiene que ser implementado, se instala, ¿cierto? Hay todo un proceso adicional que se requiere ver, ¿ya? Así es que ahí contacto con comercial, ¿verdad? ¿Sí? Fabián dice, buenísimos los cambios, muy claro todo, muchas gracias. Qué bueno, Fabián, que te gustó todito. Saludos. Recuerden que los próximos meses vamos a ir todos los meses presentando las novedades, ¿cierto? Nos vamos a juntar una vez al mes en este ratito y ahí ustedes pueden aprovechar de hacer las preguntas de acuerdo a lo que estamos liberando. El centro de ayuda está súper práctico, véanlo, trajínenlo, ¿cierto? El canal de YouTube también de Manager Software tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, Gili, si tienes, te voy a pedir algo. Si tienes el link de ayuda, podrías ponerlo directamente en el chat para que el que quiera lo guarda, lo deja ahí como favorito. Ideal. Tómenlo, póngale, aprieten ahí el link de Gili nos va amablemente a poner ahí, ayuda.managermas.cl, guárdenlo como favorito en su página web y vayan consultando. Cuando ya se den 10 vueltas y no encuentren lo que andan buscando, por ahí entonces ya seguimos avanzando. Alex, ahí vamos a pagar comisión, Alex. Dice, es muy práctico que nos vayan contestando las preguntas a medida que se escucha la presentación. Gracias, Gili. Perfecto. Una disculpa a Axel, que hemos tenido todo el rato un problema con una letra. Ajá, ok. Bueno, ahí la comunicación ha sido entre ustedes. Sí, es Axel. Bien, listo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Estuvimos justo en la hora. Recuerden que les va a llegar, ¿cierto?, el aviso de que vamos a hacerlo también más o menos en esta fecha, la última semana de abril. Así que ustedes se registran y se pueden conectar rápidamente. Si de todas maneras quieren, ¿cierto?, conectar con Elizabeth para que los inscriba, ¿cierto? También puede ser, como quieran. De todas las formas sirve, lo importante es que ustedes se conecten. Beatriz, aquí hace una pregunta. ¿El informe solo estará disponible en la nueva vista o la antigua también quedará activa? Lo digo porque la nueva vista de despachos, ¿cierto? Pendiente no visualizo la opción de las direcciones de despacho. Ok. Beatriz, por el momento, cada vez que vayamos liberando estas nuevas vistas van a estar disponibles
un tiempito, 1 o 2 meses probablemente, y después ya la antigua va a ir desapareciendo. La idea es que lógicamente nos acostumbremos a esta nueva vista. Ahora, si por ejemplo hay un campo, un dato que no visualizas en este nuevo informe, es bueno que nos comente para que así entonces lo complementamos y así sea mucho más productivo, mucho mejor el informe nuevo. Que la versión nueva siempre sea mejor, ¿cierto? Gastón. Sí, lógico. Gastón, mira, tienes una infinidad de lugares donde vas a poder ver esta misma presentación. Tienes el canal de YouTube, va a estar en el centro de ayuda también publicado, así como el material. Y además yo les comparto el video, lógicamente, que va a estar disponible hasta como la primera semana del próximo mes, por si acaso. Descarguen el material, también les sirve de apoyo y ahí también pueden pinchar el link para llegar al centro de ayuda. ¿Sí? Ah, lo mismo te puso Gil. Me adelanté. ¿Ya? Así es que ahí tienen bastante. Pía dice, gracias, el centro de ayuda es muy bueno y completo. Me ha servido para buscar información en horarios hábiles. No hábiles. Muy bien, Pía. Trabajando fuera de horario. Sí. Muy bien, pero de todas maneras lo importante es que encuentra la información, ¿cierto? Es súper útil, sí. Última consulta, dice Catherine. Catherine está cerrando ahí. En el informe de venta antiguo saco el informe de venta por detalle, margen, ¿cierto? Para el caso del informe nuevo, ¿cuáles corresponden para que el informe nuevo salga igual que el antiguo? Ahora tienes muchos más filtros, Catherine, por lo tanto ahí puedes elegir. Recuerda que tenías la parte de costo y la parte del tipo, por lo tanto ahí puedes sacarlo. Por lo general es el detalle el que viene primero y en el margen ahí tú eliges si es sin margen o con costo promedio, el precio de venta, etcétera, ¿cierto? Entonces, o sea, el margen de venta, perdón. Entonces, ahí es donde puedes elegir precisamente cuál de las combinatorias te sirve. Ahora son muchas más las alternativas, así que por ahí te recomiendo que las mires todos para ver si en realidad te sirve mucho más cuál combinatoria, ¿sí? ¿Listo? Yo creo que estamos listos, ¿cierto? ¿Ya? Muchas gracias por su participación. Antonia, paso el micrófono. Ahora sí me... Gracias, Anita. Y agradecerle a todos su participación y a la vez las dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo webinar de las novedades de Manager Más de abril, el que será el jueves 28 de abril de 11:30 de la mañana hasta las 2:30. De todas maneras, les vamos a enviar los detalles vía correo electrónico durante las próximas semanas. Los esperamos y muchas gracias a todos por la participación. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, chicas, y nos vemos también a los demás. No se pierdan, llamen también a los demás compañeros y díganle también a otros colegas que nos encontramos en abril. ¿Sí? Chao, chao, que estén muy bien. Chao.